En fin, lo que voy a intentar hoy es darles nada más una pincelada de algunos de los, digamos, herramientas que usa el astrónomo para, digamos, extender su visión, ¿no? Y estos básicamente son los telescopios y los instrumentos asociados con él, ¿no? Muy bien, el punto clave es que la astronomía no es una ciencia estrictamente experimental como muchas otras, es una ciencia básicamente observacional. Y la razón es de que nosotros no podemos experimentar ni tocar nuestro objeto de estudio, que es el mismo cosmos. Entonces, en ese sentido, decimos que es observacional y no experimental, ¿no? La ventaja que tiene este cosmos es que si bien nosotros no podemos crear eventos para estudiarlos y controlarlos, es tan grande, tan vasto y se dan tanto tipo de efectos que podemos observar, digamos, los distintos estadios evolutivos de las cosas que evolucionan lentamente o aún aquellos que evolucionan rápido, y podemos ver fenómenos extremadamente energéticos que no se darían en nuestros laboratorios o eventos que son muy poco probables, que se dan de vez en cuando. Esa es la ventaja que tenemos por tener un objeto tan inmenso, ¿no? Ahora, lo que es importante es que más allá de las ondas espaciales que mandamos, digamos, a la Luna o dentro del Sistema Solar, o de las muestras que tomamos en la Tierra, que también es un objeto astronómico, nosotros también somos objetos astronómicos, como ya deben de saber algunas de estas charlas, pues casi todo lo que sabemos lo conocemos a través de la luz, porque no hemos tenido tiempo de ir a recolectar muestras más lejanas. Entonces la luz es el informador más importante para la astronomía y que nos permite llegar, como vamos a ver, tan lejos como la luz no lo permita, dada la edad del universo. Entonces la astronomía, pues básicamente requiere hoy en día el desarrollo de los telescopios más grandes que sean posibles, de los mejores y más nuevos instrumentos y técnicas de análisis de la luz y, por supuesto, desarrollar nuevos cuadros humanos que permitan que estas técnicas y estos estudios sigan avanzando. Entonces, antes déjenme darles una idea de qué tan vasto es el universo. Si bien podemos tener una idea de qué tan grande es el Sistema Solar, y bueno, cuando vemos los números nos parecen grandes, ¿no? El Sol es como una esferota que está, digamos, a casi 15 millones de distancia, 150 millones de distancia de la Tierra, tiene una esfera de 1.4 millones de kilómetros de diámetro. La Tierra tiene este diámetro, el Júpiter es como 11 veces más grande y está a 778 millones de kilómetros del Sol, y Plutón, que ya no es planeta, pero que no es una idea, da así. Estos números son muy grandes, entonces a veces lo que nos conviene y además es hacer algo con cierto tamaño que conozcamos. Después de todo, todo es relativo. El metro es una medida arbitraria, entonces aquí voy a usar en lugar de metro una pelota de tenis como el tamaño del Sol, y si tendría 6.7 centímetros de diámetro, entonces la Tierra tiene un poquito más de medio milímetro, como la punta de los lápices de medio milímetro que nos venden. Y Júpiter pues sería un balincito de 7 milímetros que estaría casi a 40 metros de distancia de la pelotita de tenis, o sea, fuera de este auditorio. Plutón entonces es mucho más pequeño que la Tierra, aquí no es el caso para describir todo, pero estaría a 300 metros de distancia, allá por donde está el Instituto de Matemáticas, un poquito más allá. Esa es la escala del Sistema Solar. Sin embargo, si nos comparamos con el tamaño del universo, vemos que esta escala también es muy pequeña. Por ejemplo, la estrella más cercana, que sería otra pelotita de tenis como el Sol, estaría en kilómetros tenis a 1960 kilómetros de distancia, es decir, estaría por Tijuana. Así de separadas están las estrellas en esta parte de la galaxia. Entonces, otra vez volvemos a números grandes y vamos a utilizar años luz. La estrella más cercana está como 4.4 años luz, ¿no? Es decir, la luz tarda 4.4 millones de años en recorrer de la estrella más cercana. Entonces lo que vemos es que la galaxia es definitivamente mucho más grande que el Sistema Solar. De hecho, la distancia al centro de nuestra galaxia son 90 millones de kilómetros tenis, o sea, 28.000 años luz, y ya para el diámetro de nuestra galaxia, pues son casi 100.000 años luz, o si quieren en pelotitas tenis serían 310 millones de kilómetros. Y la galaxia más cercana a la nuestra, relativamente grande, no es la más cercana porque tenemos algunos satelititos más cercanos, está a 2,25 millones de años luz. Entonces ya pueden saber que el universo es enorme. Y en principio, digamos, los cúmulos de galaxias más cercanos están a 50 millones de años luz, y el universo observado es del orden de 3.000
millones de años luz, y en principio el universo observable es igual a la distancia que ha recorrido la luz desde el inicio del universo, que es más o menos 13.500 millones de años. Entonces el universo es realmente grande, y eso ya les da una idea de por qué lo queremos estudiar con el mayor detalle posible, y cómo es que encuentra en él el mayor número de fenómenos y de objetos posibles. Y como son muy grandes, es muy grande, los objetos están muy lejos. Por eso siempre vamos a requerir telescopios más grandes. Ahora, ¿qué es la luz? Todo esto lo vamos a experimentar a través de la luz. Pues la luz estamos acostumbrados a qué es lo que se llama la luz visible, lo que ve el ojo humano, que ve desde el azul, digamos, hasta el rojo, en términos de longitud de onda o de energía, pero en realidad la luz es un continuo infinito de energía o de longitudes de onda. O sea, la luz es una onda que, como se mueve a una velocidad constante que es igual a la velocidad de la luz, pues la podemos caracterizar su energía ya sea por la longitud de onda o la frecuencia o la energía. Pues la luz visible es un rango muy pequeñito de energías de todo el que hay. Si nos vamos a energías más grandes, vamos al ultravioleta, energías más grandes o longitudes nada más chicos son los rayos, más chicos son los rayos X, y la luz de más energía son los rayos gamma. Si nos vamos a energías menores, tenemos el infrarrojo, más menores energías que el rojo, y más allá siguen las microondas y las ondas de radio. Lo importante es que un objeto astronómico se ve de manera distinta dependiendo, ahora sí, del color de la luz con que lo miramos. Si vemos en el visible, básicamente estamos viendo objetos como estrellas, que están, digamos, entre 2000 y unos 30.000 grados de temperatura, porque también podemos asociar a la energía de la luz una temperatura, así como cuando en un horno van calentando las cosas, primero se pone rojo y después azul, entre más caliente la luz que emite va a ser de mayor energía o de menor longitud de onda. Entonces estaríamos viendo en la luz visible básicamente estrellas. Si nos vamos a longitudes más chiquitas, energías más bajas, vemos las estrellas más frías y el polvo interestelar que hay entre las estrellas caliente, y ya en microondas y en ondas radio vemos los objetos más fríos, que son nubes de gas molecular que está, digamos, por debajo de 0 grados centígrados hasta cercano al cero absoluto. Y si nos vamos a energías más grandes, pues vemos las estrellas más calientes, las enanas blancas, estrellas hasta, digamos, 100.000 grados, y luego en rayos X y en rayos gamma vemos los objetos más calientes. En los rayos X eran de millones de grados, y en los rayos gamma estamos viendo los fenómenos más energéticos. Entonces lo que es importante es que tenemos que tener ojos en todas las longitudes de onda. Tenemos que tener telescopios, instrumentos y detectores que nos hagan ver todo esto. Entonces, si bien el astrónomo hoy en día ya no ve directamente con el telescopio, lo que tenemos es, digamos, lentes que nos permiten ver más allá de nuestros ojos. Entonces hemos extendido nuestra visión. Ahora, en la superficie de la Tierra no todas estas longitudes de onda pasan, para bondad para la vida, pero principalmente pasa el visible, y precisamente por eso la biología se ha adaptado a tener ojos de este estilo, un poquito en el infrarrojo y otra vez es transparente en el radio. Entonces los telescopios que estamos acostumbrados a ver en Tierra son los visibles y los radiotelescopios. Sin embargo, hay instrumentos y observatorios en todas este rango de longitudes de onda, que los voy a resumir al final. Entonces, lo que tenemos es que básicamente el primer detector o telescopio con el que se observó el universo es el ojo humano, ¿sí? Después se hicieron, digamos, telescopios auxiliares para aumentar el diámetro de entrada y por conectar más luz y amplificar más las imágenes, y hay dos tipos, básicamente el tipo refractor, que es con lentes, ¿sí? Como con el que observó Galileo, y los de espejos, que también son conocidos como newtonianos. Y estos, bueno, la idea es hacerlo cada vez más grandes. Si bien estos son los dos primeros de su tipo, bueno, se necesitaban hacer más grandes. Entonces, los refractores se llegaron a hacer, las lentes tienen un problema, no los pueden hacer infinitamente grandes porque las agarras de las orillas y se doblan. Y si se doblan, se deforma la imagen que vas a formar. Entonces, el telescopio más grande que se ha hecho refractor, pues se hizo ya hace más de 120 años, ¿sí? Y es el de Yerkes y tiene 40 pulgadas o 1 metro de diámetro. Los espejos, que también si son curvos se pueden comportar como lentes, no solamente para colectar la luz, sino para enfocarla, nos permiten que los podemos detener o sujetar por atrás y de los lados, y eso permite que puedan ser más grandes. Lo interesante es que hasta 1990 no hubo un telescopio más grande que el de 5 metros de Monte Palomar.
¿sí? Y la razón es que si lo hacen infinitamente, bueno, no infinitamente grande, nada se puede hacer infinitamente grande, pero si hacen un espejo más y más grande, pesa mucho y se deforma por su propio peso, a menos que tenga que sea muy grueso. Entonces rápidamente aumenta la masa. Entonces, sí, en 5 metros, en un telescopio de 5 metros, el puro espejito pesa 25 toneladas. Entonces, si lo quieren hacer más grande, los rusos lo intentaron, porque han intentado siempre ser más grandes que los norteamericanos, intentaron hacer uno en los 70s, uno de 6 metros, de la misma manera, escalado, pero nada más de subirle 1 metro de diámetro ya pesa casi el doble. Y el espejo, que es el que colecta la luz y la foca, tiene que moverse con gran precisión, y para poder apuntar en el cielo necesita este espejo una estructura mecánica extremadamente pesada para que lo mueva por precisión. Entonces la masa movible, por ejemplo, del espejo de Monte Palomar, del telescopio de Monte Palomar, son 500 toneladas, y para el ruso son 850 toneladas. Entonces, a partir de entonces no se intentó hacer telescopios más grandes. La única manera de hacer telescopios más grandes no se logró sino hasta los 90s, y fue aceptando que el espejo se deforme, es decir, los voy a hacer más delgados. Pero si acepto que se deforme, entonces tengo que corregir su forma, ¿no? Entonces, hoy en día existen decenas de telescopios de más de 6 metros, ¿sí? Cerca de 15 de ellos, ¿sí? De distintos tamaños, ya sea se hacen por hacer una sola superficie pero formada por espejos individuales, esa es la tecnología segmentada, o se hacen haciendo un menisco, es como una tortilla, y cuando le ponen la salsa pues se les cae, entonces tienen que poner actuadores para que eso se mantenga. Lo mismo pasa con estos. En los segmentados cada espejito se mueve individualmente para corregirse con los otros, pero cada uno es rígido, mientras que en los en los de menisco pues tienen actuadores también para mantenerlo. Entonces, como se dan cuenta, hay una gran cantidad de ellos, están en distintos observatorios y generalmente son esfuerzos multinacionales. Les voy a dar el ejemplo de un telescopio en particular de ellos, el mayor de ellos hasta ahorita, que es el Gran Telescopio Canarias, del cual México es socio, ¿sí? Y es operado precisamente por esta sociedad entre México, España y Florida, para que vean más o menos cómo es típicamente un telescopio moderno. Los telescopios estos cuestan mucho, entonces se tienen que poner en lugares donde astronómicamente se pueda hacer buena astronomía. Esos lugares no abundan. Aquí el Observatorio Astronómico Nacional empezó en el Castillo de Chapultepec y después en el Palacio Nacional, Tacubaya, pero aquí las estrellas no se ven más que en televisión, ¿no? Y además se ven mal, ni siquiera en alta definición. Entonces hay que irse a un lugar donde sea oscuro, donde la atmósfera sea muy parejita, se mueva muy parejita, o si y haya poca turbulencia, y donde haya poca probabilidad de lluvia, o que estén por encima de la zona, la capa donde se forman las nubes, y estos pues son pocos lugares, son, digamos, la primera cordillera después de un gran océano. Entonces se pueden dar idea de que, por ejemplo, las Islas Canarias, que están enfrente de la costa de África, después de un gran océano, así es, y tienen montañas bastante altas. Después vamos a ver otros lugares, hay uno en México en particular. Entonces ahí está el Gran Telescopio Canarias, en la isla de La Palma, por su nombre la forma la dice, es una cordillera volcánica, explotó esta cosa, y aquí está el observatorio del Roque de los Muchachos, donde está este pequeñito telescopio de 10 metros. Este telescopio de 10.4 metros de diámetro es la suma, su espejo principal son 36 espejitos hexagonales, que cada uno de ellos se mueve con respecto a los otros con distintos grados de libertad para mantenerse alineados, y tiene un segundo espejo que se llama secundario, que es el que permite amplificar la imagen del telescopio. Se multiplican estos dos lentes o espejos si lo quieren, y hay un espejo terciario que nos ayuda a alimentar a los distintos instrumentos o tener distintas estaciones focales en el telescopio. Entonces hay una estación aquí abajo, que es la que se llama Cassegrain, luego dos muy grandes que se llaman Nasmyth, que tienen la ventaja de que ahí, como el telescopio no se mueve así, estos instrumentos no bailan con el telescopio. Puede haber otros instrumentos auxiliares más pequeños, ¿sí?, en los laterales del telescopio. Entonces este tipo de telescopio permite tener muchos instrumentos a la vez y eficientemente estarlos cambiando a lo largo de la noche. Pero lo importante es que estos grandes telescopios es un bailadero de espejos. Es decir, todos los espejos se mueven y están adaptándose a los cambios de gravedad, a los cambios de temperatura, a los cambios de viento, para mantenerse como si fuera un solito espejo. Y este espejo, por ejemplo, de 36, pesa solamente 10 toneladas.
comparado con los 25 del de 5 metros, ¿ok? Entonces, gracias a que dejemos que se deforman, los podemos hacer más grandes, pero como dejamos que se deformaran, los tenemos que hacer activos. Entonces, están vivos los telescopios modernos, de cierta manera. Son enormes. Ahora hacemos las cúpulas casi del mismo tamaño del telescopio. Entonces, si se meten a la cúpula del telescopio, ustedes no ven al telescopio, porque pues todo es telescopio. Entonces, hay que verlo para afuera. Este es un truco para verlo. La apertura de la cúpula la abren, toman una exposición larga, prenden las luces adentro y la rotan, y así se puede ver el telescopio en toda su magnitud. Y este telescopio está operando desde 2007, fueron terminados en 2007 y está en plena operación científica desde el 2009. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de, ahora sí, un ojote. Este ojote equivale a 3,5 millones de pupilas humanas, entre 3 millones y 5 millones, porque la pupila del humano varía y dependiendo del nivel de luz, varía, digamos, de 4 milímetros a unos 8 milímetros. Entonces hay millones de gentes o de ojitos humanos ahí sumándole la luz en el espejo primario para ver objetos mucho más lejanos que lo que vemos con nuestro primer telescopio, que es el ojo. Muy bien. Ahora, un telescopio no es más que un colector de luz. Es como, digamos, la entrada, es como la pupila. Entonces, si ustedes no tienen instrumentos y detectores, pues de nada les sirve colectar esa luz. Entonces necesitan instrumentos. ¿Sí? El telescopio nada más es la pupila, la parte de tu ojo. Necesitas tu retina, necesitas tu nervio óptico, necesitas un cerebro que pueda medir distancias, que pueda distinguir colores. Es más, el cerebro reinvierte la imagen, si no estaríamos viendo el mundo al revés. Y hay varios tipos de instrumentos. No les voy a dar ejemplos de todos ellos, porque me voy a concentrar más en dos tipos, que son los instrumentos científicos, pero están los instrumentos que hacen que el telescopio se mantenga. Por ejemplo, tienen que estar realuminizando los espejos continuamente, entonces es un instrumento, la cámara de vacío, para poder aluminizar estas cosas. Hay instrumentos que sirven para probar la superficie del espejo, ¿sí? Y hay otros que nos permiten mantenerla y manejar al telescopio, como es sistemas de apuntado y guiado. Y además existen otros que, estos telescopios, lo que pasa es que el campo rota, porque ahora son estructuras en las que igual ninguno de los ejes apunta hacia el polo norte. Entonces, cuando se sigue un objeto en el cielo, el objeto se embarra por rotación. Entonces, aunque los podemos, gracias a esto, hacer más compactos los telescopios, tienen el problema de que embarraría la imagen. Entonces, los instrumentos científicos se montan en un rotador de campo. Entonces, todo tiene su precio y su valor. Hacemos los telescopios más compactos por hacer que uno de los dos ejes no apunte hacia la polar, pero tenemos que rotar los instrumentos. Con los instrumentos, pues básicamente, este es un ejemplo de las cosas que podemos medir en astronomía con los instrumentos. Directamente, y no solamente medirlos, sino también medimos su cambio con el tiempo. Medimos la posición de las cosas, su forma, su brillo, esto directamente, y después también podemos derivar su distancia, su diámetro real, una vez que sabemos su distancia, o la temperatura, la densidad, la presión, la masa, la composición química, cómo se mueve, la velocidad, tanto a lo largo de la línea de visión como a través de ella, perpendicular a ella, y a veces podemos ver eventos especiales como eclipses, ocultaciones y explosiones. Para hacer estas mediciones, que es precisamente con lo que derivamos la historia del universo y de los objetos que lo componen, hay distintas técnicas. Está la técnica de fotografía, o digamos, vamos a llamarla imagen directa, la de fotometría, que realmente no solamente es la posición, sino también la intensidad, la espectroscopía, que es la que nos permite estudiar las distintas longitudes de onda que emite un objeto, los distintos colores de la luz, interferometría, astrometría, etcétera. Existen muchísimas. Pero hoy solo les voy a hablar, para cada una de estas técnicas hay instrumentos, o instrumentos que combinan varias técnicas. Hoy solo les voy a hablar un poquito de cámaras y de espectrómetros para que no nos mareemos, ¿no? Entonces voy a hablarles de ejemplos de cámaras que básicamente hacen fotografía y fotometría, y espectrómetros que hacen básicamente espectroscopía. Algunos tienen métodos interferométricos, etcétera. Entonces vamos a ver las cámaras. Bueno, la primera cámara que existe, que se usa en astronomía, es el ojo, ¿sí? Tiene un detector que está en la retina, lo vamos a ver un poquito, después, ¿no? Pero tiene, digamos, muchas analogías con lo que sería una cámara fotográfica, ¿no?
no solamente una lente de apertura que afoque, sino también necesita mecanismos de ajuste, de apertura y, digamos, un lugar donde poner los detectores y un cuerpo que soporte todo esto, más un medio donde esta luz se transmite y se afoca. Las grandes cámaras de hoy son gigantescas. Estos son 3 de los más grandes telescopios que hay ahorita en el mundo. Son 2 telescopios de 10 metros en la isla de Hawái y un telescopio de 8 metros que es japonés. Ese es uno infrarrojo, entonces ese es más chiquito, pero es histórico. Esto es en el volcán de Mauna Kea, en la isla mayor de Hawái. Aquí viene otra de las islas de Hawái. Bueno, esta cámara, en el telescopio de 8 metros, está una de las mayores cámaras que se han hecho para tomar fotografías del cielo en un gran telescopio. Este es un telescopio de 8 metros y esta es la cámara con la cual se toma en el foco directo, ¿no? En el foco primario. No es Cassegrain ni ninguno de los Nasmyth. Y para darles una idea del tamaño de la cámara, pues es más grande. Y esta no es una niña, no sé qué edad tiene, pero... Y además, y sé que no es japonesa, entonces es alta. En fin. Ahora, las cámaras, si ustedes toman una foto sin filtros, ustedes básicamente ven toda la suma de la luz. Lo que se utiliza con estas cámaras son filtros astronómicos que separan distintas regiones del espectro. Después les voy a enseñar más o menos lo que son los espectros, pero vamos a decir que todo objeto, simplemente por el hecho de estar caliente, emite luz en distintas longitudes de onda y además tiene cosas en su atmósfera que absorben otras, y entonces nosotros utilizamos filtros en esta cámara para obtener fotos en las cuales vemos ya sea uno solo de esos colores que podemos identificar con algún elemento químico o con alguna propiedad de los objetos, o podemos sumar esos colores para hacer imágenes, digamos, de falso color, en los cuales podemos ver los colores de estrellas, que son distintos. Aquí hay una estrella roja, aquí hay una estrella azul. Podemos también ver el gas, el material que hay entre las estrellas, en este caso cuando emite luz, por las estrellas que se están formando. Este es un cúmulo de estrellas que está, vamos, haciendo que este gas brille, y además tenemos zonas oscuras, que es donde hay polvo que absorbe la luz. Entonces, aquí cada color está tomado con un filtro diferente, y podemos estudiar las imágenes con cada filtro. Por ejemplo, podemos ver las zonas donde nada más se ve el rojo. En este caso, el gas, cuando emiten el rojo, estamos viendo básicamente la emisión de hidrógeno, ¿sí? Cuando lo ves amarillito es básicamente oxígeno. Entonces también son distintos elementos químicos. Cuando son estrellas, el color está directamente relacionado con su temperatura y su composición química. Entonces, con las cámaras tienen la gran ventaja que toman imágenes a la vez de muchísimos objetos, todos los que cambian en el campo, y con la ayuda de filtros van separando distintas energías de la luz y después las combinan como se les antoje para hacer ciencia y medir una de estas cosas que le digo. Un ejemplo de estos es el instrumento OSIRIS, que está en el Gran Telescopio Canarias, ¿sí? Que de hecho también fue diseñado aquí en México, la parte de la óptica, y parte de ella fabricada también, lo mismo que uno de sus componentes. Y aquí está en el foco Nasmyth del Gran Telescopio Canarias, y es el instrumento que básicamente ha sido utilizado desde que se inauguró el telescopio. Ya se están utilizando otros instrumentos. Les voy a enseñar algunos ejemplos de imágenes con las cámaras del Gran Telescopio Canarias. Esta es la llamada cruz de Einstein, que es un efecto gravitatorio predicho por Einstein. Es realmente la imagen, son 4 imágenes que está creando una galaxia de un objeto que está mucho más lejos, demostrando que la luz se curva por la gravedad. Está una nebulosa planetaria que está a solo 300 años luz de distancia, y esto está observado con un filtro sintonizable en la línea donde emite el oxígeno. Entonces pueden ver la estructura, muy bien, gracias, el hidrógeno, ¿sí? Se llama el esquimal porque tiene cara de esquimal, pero no le digan al esquimal. Este es el ejemplo de una foto de una galaxia donde otra vez los colores están determinados por las distintas temperaturas que hay como función de la posición con la galaxia. Es una espiral bastante cercana, está solo a 50 millones de años luz, y está observada con un filtro que suma mucha luz a la vez, no es tan delgadito como el que vimos antes con respecto a la longitud de onda. Y solo con un telescopio de 10 metros pueden obtener esta imagen en solo 200 segundos. Este es un par de galaxias en interacción que se llaman los ojos de Markarian. Son otros ojos de astrónomo porque Markarian era un astrónomo, pero realmente, y es una galaxia donde está interaccionando, ¿sí? Y también se pueden ver ahí, como les digo, con los filtros de OSIRIS de banda ancha, pues los distintos colores y las bandas del polvo entre ellas, ¿no?
Esta es una galaxia muy especial, también al doble distancia, se llama la fábrica de supernovas, porque esta galaxia por alguna razón está formando una gran cantidad de estrellas jóvenes, entonces ahí explotan supernovas cada ratito, ¿sí? Y produce una gran cantidad de estrellas hoy en día, mucho más que nuestra galaxia. Nada más estoy enseñando estas fotos porque esta no es una clase, digo, una conferencia de astronomía, pero para que se den una cuenta una idea de las imágenes que se toman con las cámaras de los grandes telescopios. Esta es M101, la galaxia del Molinete, ¿sí? Aquí está observada con filtros sintonizables para detectar, digamos, varias líneas de emisión y ver las regiones donde se están formando estrellas, ¿sí? Y esta es una foto de un cúmulo globular, también todas estas son con el Gran Telescopio Canarias y el instrumento CIRIS, ¿sí? Que son, digamos, los grupos de estrellas más antiguos de nuestra galaxia que le están dando vuelta alrededor en la parte más lejana, en el halo, no en el disco, ¿sí? Y esta imagen está hecha combinando 3 filtros con Osiris, ¿no? Este es otro ejemplo, la galaxia del Remolino, ¿sí? Está a 23 millones de años luz, solamente nos llevó 2 minutos hacer esto, en un telescopio de 1 metro nos llevaría 4 horas, ¿ok? Entonces la irrelevancia de que si bien con este telescopio estamos observando estos objetos cercanos, en realidad en cuestiones de hora nosotros podemos ver objetos que estén 5 veces más lejos o mucho más con la misma precisión de luz. Vemos cúmulos de galaxias, ¿sí? Que también existen varios de ellas, ¿sí? Y la cámara astronómica más grande que se ha concebido hasta la actualidad es realmente un telescopio cámara que se llama el Gran Telescopio Sinóptico, que tiene 8 metros, ¿sí? Es un telescopio, pero tiene 3 espejos y es un telescopio que no acomoda muchos instrumentos, sino es una sola cámara que va a estar fotografiando el cielo de manera continua para tomar fotos de todo el cielo en varios colores y ver cómo varía con el tiempo durante varios años. Entonces, este es un esfuerzo muy importante. La siguiente parte, o sea, vimos que había cámaras, pero algo que es muy importante son los detectores, ¿sí? Como les comentaba, el detector más típico astronómico fueron los conos y los bastones en el ojo, ¿sí? Entonces el ojo, pues básicamente es una cámara muy buena con un detector bastante bueno. Para darles una idea, si lo comparamos con una cámara digital, el ojo tiene una resolución aproximadamente de 600 megapíxeles y una sensibilidad en ISO de 800, pero tiene un rango dinámico extraordinario. En pasos logarítmicos es 13.5 o de 1 a 10.000 en condiciones medias, y el máximo, yo no tengo esta resolución, llega a 1.000.000, yo soy medio ciego, y por eso también tengo extensiones de lentes aquí. Pero una cámara, por ejemplo, típica, pues llega a 18 megapíxeles, se queda muy corta, y tiene un poquito más de sensibilidad, ¿sí? Porque pueden sumar luz, el ojo no suma mucho, los bastones y los conos se disparan simplemente y no pueden acumular fotones, y llegan muchas veces hasta 18.200. Aquí sí nos ganan la sensibilidad, ¿no? Y el rango dinámico es mucho menor. Muy bien. Entonces, bueno, pues estos son el detector del ojo, son los conos y los bastones que se acomodan en el ojo con distintas densidades. Los conos los hay de 3 tipos, los que ven en el azul, los que ven en el amarillo o en el verde, los que ven en el rojo. Y precisamente porque tenemos esos 3 tipos de detectores equivale a que nuestro ojo está tomando fotos con 3 filtros y los combinan igual que les en las cámaras astronómicas para hacer esas imágenes de color. Pero los conos necesitan mucha intensidad de luz para dispararse y son menos densos. Entonces los bastones son los que no son sensibles a color, pero hay mucho más de ellos, son más sensibles, y por eso cuando observamos esta noche con los telescopios son los que van a utilizar. Por eso existe eso de adaptación a la oscuridad antes de hacer astronomía con el ojo, para que los bastones dominen esa cosa. Entonces lo que tenemos hoy en día son detectores, digamos, de silicón con electrónica, como los CCDs, y los hay tanto para ver en el rango de la luz visible, en infrarrojo, ultravioleta, y este es un CCD que ve en rayos X, y estas son imágenes de ese detector en rayos X. Este es detector, en el óptico no vería nada, en el visible no ve nada, o sea, es como tener, digamos, muchísimos ojos en todas las longitudes de onda, y tenemos detectores para todo ello. Entonces los detectores en la astronomía son muy importantes, y aquí sí viene una cámara que le gana
al ojo en megapíxeles. Es la cámara precisamente que les decía en el telescopio de 8 metros japonés, que tiene un arreglo de cerca de 100 detectores CCDs. Esta es la cámara más grande, tiene 1.000.000 de megapíxeles. Entonces, ahí sigue. Y esa se va a utilizar para mapear con gran detenimiento las distintas zonas de las galaxias más cercanas como Andrómeda. Este es un pedacito de esta imagen donde se va a ver con esta cámara en gran detalle. La siguiente parte de la charla es que les voy a hablar ya no de cámaras, sino los instrumentos astronómicos que ya no toman fotos con filtros, sino que toman a la vez las distintas longitudes de onda o los distintos colores que emiten los objetos. Esos son espectrómetros o espectrógrafos y simplemente utilizan una propiedad de cosas que tienen una regularidad como son los discos compactos, ¿no? Este arco iris no es más que romper la luz blanca en sus componentes. ¿Okay? El arco iris también funciona como un espectrómetro, es decir, separa los colores, los pequeños cristales o las gotitas de agua en un arco iris, pero aquí lo hacemos con un instrumento que hace precisamente esa propiedad. Y aquí lo que tenemos es el espectro, por ejemplo, de un objeto que va desde el azul hasta el rojo, y lo que ven, bueno, es básicamente por el color, como emite ahí, pero ven que hay una gran cantidad de zonas oscuras. Estas zonas oscuras son líneas de átomos o de moléculas en la atmósfera de una estrella. Entonces nos da la información no solamente del color, sino también nos da la información de los elementos químicos que hay ahí. Cada elemento químico tiene, digamos, una huella digital en la luz que emite o también en la luz que absorbe. Entonces, por ejemplo, este es hidrógeno, esta es la línea que veíamos con el filtro rojo, precisamente, también tiene una azul, ¿sí? Y así cada elemento químico ven que tiene un conjunto de líneas distintas. Estos objetos en emisión, como sería el gas, pero en una estrella hay una gran cantidad de líneas, millones de líneas que nos permiten con un espectrómetro medir las abundancias químicas de cada uno de los elementos químicos que producen estas líneas. Y en el infrarrojo, bueno, no solamente vemos líneas de átomos, también vemos gas, neón, también podemos ver hidrocarbonos, y otro tipo de cosas. Entonces, hoy en día los espectrógrafos son bastante complejos. Lo que queremos hacer es no solamente tomar el espectro de un solo objeto, como sería aquí, sino tomar los espectros de la mayor cantidad de objetos que vea el telescopio. Y hay dos maneras, esto se hace con espectroscopía integral de campo. Existe una manera que se llaman rebanadores de imágenes, agarran la imagen que produce el telescopio y de cada imagen con espejitos la dirigen a un espectrómetro y tienen entonces el espectro de la luz que entra en cada otro de esos espejitos. O existe una técnica que se llama por fibras, ¿sí? Y un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, el Califa. Aquí esto es un instrumento que se ha puesto en el telescopio de Calar Alto de 3.6 metros. Y ahí lo que tienen es que en el plano focal del telescopio ponen fibras ópticas arregladitas. Cada una de estas bolitas es una fibra óptica que la llevan después a un espectrógrafo. Y entonces lo que logran es de que cada una de estas partes, y esta sería una galaxia, por ejemplo, en cada uno de estos entraditas ustedes obtienen un espectro. Entonces tienen la suma de todos los espectros de una galaxia a la vez. Ya no solamente tienen la luz, sino tienen la luz en cada color o en cada longitud de onda. Entonces, con esto se pueden hacer mapas bidimensionales de muchísimas cosas. Por ejemplo, las cosas que podemos medir es la intensidad del gas, por ejemplo, este es H-alfa, y esto se debe a que en algunas galaxias en el núcleo hay agujeros negros que están tragando material que hace que brille en H-alfa, ¿sí? Luego vemos, esta es una galaxia elíptica, esta es una galaxia espiral, esta es una galaxia irregular que está en interacción, y podemos medir cómo se distribuye el gas. Aquí en estas el gas básicamente está en el centro únicamente porque hay un agujero negro tragando, pero en una galaxia espiral también el gas está todo extendido porque en las zonas donde se forman estrellas se emite en H-alfa. También se pueden medir las velocidades. Esta es una curva de velocidad porque cada línea, si se desplaza, es una medida de la velocidad, y podemos medir, digamos, cómo rota la galaxia o qué tan irregular es su velocidad para medir la masa, porque
cómo se muevan los objetos es una medida de la masa, de la gravedad en la cual orbitan. Y por otro lado, bueno, está la intensidad. Y podemos medir también por los objetos de absorción. Aquí en una galaxia, la luz, el espectro es la suma de todos los espectros de todas las estrellas que hay en la galaxia. Entonces nosotros podemos descomponer esa suma y saber cuántas estrellas de cada edad hay, que es precisamente lo que hago yo, o hacía yo antes de hacer instrumentos en la vida. Entonces podemos tener un mapa de la edad de las estrellas como posición en la galaxia. Entonces esta es una técnica hiperpoderosa y, por ejemplo, con este catastro que se ha hecho en Califa, se ha logrado hacer los mapas de centenares de galaxias, tanto de la luz total como de la edad. Por ejemplo, aquí nada más se está distribuyendo para ejemplificar. Cada uno de estos puntos es una galaxia con su mapa de edad estelar, con su mapa de emisión en el gas, con la velocidad del gas, etcétera. Entonces, estos son los grandes espectrómetros modernos. Entonces, en un telescopio hoy en día tienes que tener una batería de instrumentos para lograr hacer todas las técnicas posibles. Entonces, por ejemplo, en el GTC existe una gran cantidad de instrumentos que nos permiten mapear, digamos, las distintas longitudes de onda y los distintos tipos o formas de hacer espectros o imagen directa, tanto como función de la longitud de onda como con la definición que quieras ver. Entonces, un telescopio colecta la luz, la amplifica, la pone en un plano focal, después nosotros ponemos un instrumento que rompe la luz de distintas maneras en su componente, la detectamos con un detector y con las distintas técnicas astronómicas hacemos las distintas medidas de velocidad, de etcétera, etcétera. Entonces voy a concluir un poquito en la última parte de esta charla, diciéndoles un poquito dónde estamos nosotros con respecto a estos grandes telescopios. Les decía que los lugares para hacer astronomía son pocos en el mundo. En realidad hay 4 principales: el norte de Chile, el de Hawái, las Islas Canarias, y en México tenemos un lugar como es San Pedro Mártir. En los otros lugares ya existen grandes telescopios que se han hecho desde los 90 para acá, y en San Pedro nos falta aún renovar nuestro telescopio más grande, que es de 2 metros, que se inauguró en 1979, es decir, todavía cuando se hacían telescopios mucho más pequeños. Entonces, existen muchos proyectos en el observatorio para llevarlo a uno de estos niveles de los otros grandes sitios, ¿ok? Es como tener un circuito turístico muy bueno, pero tienes que hacer la infraestructura para aprovecharlo lo mejor posible. Así es San Pedro Mártir, en eso hemos estado trabajando por mucho tiempo y ahí vamos. Y entonces existen proyectos de muchas escalas, no les voy a hablar en detalle de todos ellos, pero en especial estamos desarrollando ahora un nuevo telescopio de 6,5 metros. Este ya es el diseño del telescopio en San Pedro Mártir, que nos va a permitir tener un telescopio 3 veces más grande y por ende 10 veces más poderoso que el más grande que tenemos ahorita, con nueva tecnología, una gran batería de instrumentos competitivos como los que les enseñé para hacer astronomía moderna. Este está diseñando la estructura por una compañía aquí en Querétaro, y los telescopios, los edificios por una compañía México-norteamericana que está en Hermosillo, ¿ok? Entonces, el telescopio está aquí adentro, su edificio que permite que el aire circule bien, también está termalizado durante la noche hacia la temperatura, durante el día, para que en la noche no haya gradientes de temperatura que hagan turbulencia, y además se necesita un telescopio, un edificio auxiliar para no solamente almacenar, sino también para darle el luminizado al espejo y también mantener la batería de instrumentos que se tienen. Bueno, para finalizar, se están haciendo ahorita telescopios mucho más grandes, ¿ok? Les decía que el Gran Telescopio Canarias es ahorita el telescopio mayor de 10,4 metros. Los Estados Unidos están desarrollando un telescopio de 24 metros, en donde es una roseta de 7 espejos de 8,4 metros cada uno. Aquí ya se dan una idea de tan grande es, ¿sí? De 24 metros.
está en construcción, bueno, en planeación y ya empezaron construcción del sitio y algunas partes. También están haciendo en la isla de Hawái un telescopio de 30 metros y los europeos están haciendo uno de 39 metros. Entonces siempre vamos a intentar hacer telescopios más y más grandes para poder observar los objetos más débiles porque están cerca o muy débiles porque están muy lejos. ¿Ok? Ahora, les enseñé ejemplos de telescopios de instrumentos que hacemos en el rango de la luz visible, es decir, la que vemos con el ojo. Sin embargo, les decía que hacemos astronomía en todos los rangos de longitudes de onda o energías de la luz. Entonces, sí, sobre la superficie de la Tierra básicamente tenemos telescopios en el visible y en el radio, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los rayos gamma se pueden observar con satélites o se pueden observar viendo los efectos de los rayos gamma en la atmósfera. De hecho, aquí en México, en la Sierra Negra, hay un detector de este tipo que se está desarrollando, HESHOC. En ultravioleta lo podemos hacer con globos, pero lo demás está con satélites. Por otro lado, en el infrarrojo se puede hacer un poquito bajo la tierra, en la superficie de la Tierra, pero solamente en las energías más altas. También existen telescopios infrarrojos que vuelan en un avión o en globos, pero también hoy en día existen satélites prácticamente desde las microondas hasta los rayos gamma que no tienen las limitantes que nos permite la atmósfera. Siempre se van a completar los telescopios en el espacio con los telescopios en tierra, porque los telescopios en tierra siempre se van a poder hacer más grandes. Y además, bueno, se les va a poder dar más servicio. Ahora, cada uno de estas cosas tecnológicamente son muy distintos. También los detectores son muy distintos, porque para detectar una cierta energía de la luz necesito que interactúe con esa luz. Entonces, hoy en día la tecnología moderna de detectores y de instrumentos nos permite ahora sí por fin observar en todos los rangos de energía de la luz. Entonces, con esto termino, nada más dándoles un ejemplo de objetos astronómicos y de ojos humanos. Todos estos son fotografías reales. Estos son ojos humanos más bonitos que el mío, ¿sí? Y estos son, por ejemplo, nebulosas planetarias, estrellas que están a punto de explotar. Aquí dice galaxias, pero ninguna es galaxia. Okay, zonas de formación estelar. Para enseñarles, bueno, que los ojos astronómicos son muy variados. Utilizamos instrumentos de una gran variedad de distintos tamaños para observar los diversos fenómenos que existen en el universo. Bueno, con eso termino. Gracias.